Hay un capítulo oscuro en la historia alemana que los libros prefieren ignorar. En 1560, el pequeño pueblo de Wissensteig cometió un agravio imperdonable contra una joven llamada Joaquina. En una época en la que ser diferente era una sentencia de muerte, Joaquina creció entre la miseria del campo y los secretos ocultos de un linaje que el pueblo de Wissensteig intentó exterminar. Y el precio que pagó el pueblo fue una maldición que perduró durante siglos. Provenía de la pobreza, pero llevaba consigo un conocimiento ancestral que los poderosos de la época temían más que a la muerte misma. Lo que sucedió cuando decidieron silenciarla es prueba de que, a veces, la naturaleza se venga de forma brutal. En aquel entonces, con su abuela Joaquina, aprendió y comprendió el funcionamiento de cada planta. Leía los viejos libros de alquimia de su abuela, libros que hablaban de transformación, de cómo los elementos podían sanar. Cuando su abuela murió, Joaquina continuó el trabajo. Ayudaba a los villagers discretamente. Un niño con fiebre alta recibía una decocción de sauce blanco. Una mujer embarazada con contracciones prematuras recibía una infusión de jengibre y miel. Un anciano con artritis recibía ungüento de árnica. Nadie pagaba. Ella no lo hacía por dinero. Lo hacía porque los amaba. Porque la naturaleza había repartido sus dones para aliviar sufrimiento, no para acumular riqueza. Vivía en una pequeña cabaña de madera al borde de la floresta. Cultivaba hierbas en un huerto. Secaba plantas. Preparaba ungüentos. Vivía en paz, sin pedir nada, sin desear nada. Pero la paz nunca dura para los inocentes. Fue en primavera cuando la enfermedad llegó. Una enfermedad desconocida azotó la región. Los médicos que visitaban de otros pueblos no sabían cómo tratarla. Los enfermos desarrollaban úlceras en la piel que no cicatrizaban, fiebre que no bajaba, debilidad que los consumía desde adentro. La familia de Jacob era una de las más afectadas. Jacob era hijo único. Tenía 11 años. Su piel estaba cubierta de llagas. Su cuerpo ardía en fiebre. Los médicos dijeron que no había nada que hacer, solo esperar la muerte. Su madre oyó hablar de una mujer en la floresta que sabía de hierbas. Fue a buscar a Joaquina. Joaquina la recibió sin hacer preguntas. Observó al niño. Vio su dolor. Vio su miedo en los ojos. «Puedo ayudarlo», dijo simplemente. Y así lo hizo. Preparó una infusión de flores de saúco y miel. La aplicó delicadamente en sus llagas. Le dio ungüento de caléndula con aceite de coco. Cada noche, durante 3 noches, Joaquina fue a la casa de Jacob para aplicar sus remedios. Y funcionó. Las úlceras comenzaron a cicatrizar. La fiebre bajó. El color regresó a sus mejillas. Una semana después, Jacob estaba jugando en la calle. Su madre lloró de gratitud. Otros villagers que habían oído la noticia vinieron a buscar a Joaquina. Ella ayudó a todos. La enfermedad comenzó a remitir. Para la mayoría. Pero llegó un médico de la ciudad. Su nombre era Heinrich. Era un hombre de mediana edad, con pretensiones de gran conocimiento. Llegó a Wissensteig proclamando que podía curar a todos, que cobraría una cantidad exorbitante. Cuando vio que Joaquina había curado a más personas de las que él jamás podría, algo se torció en él. Lo que Heinrich vio fue oportunidad. Oportunidad para eliminar a su competencia. Oportunidad para obtener riqueza en un pueblo donde todos querían curarse. Observó a Joaquina trabajando. La vio con sus plantas, con sus ungüentos, con su conocimiento evidente. Y decidió que debía detenerla. Lo hizo de la manera más destructiva posible. Fue a la autoridad eclesiástica. Fue al alcalde. Fue a quien quisiera escuchar. «Esa mujer es una bruja», declaró. «Usa magia para curar». Los libros de alquimia en su casa son la prueba. Sus conocimientos no son naturales, son sobrenaturales. Está en pacto con el demonio. En 1560, la acusación de brujería era muerte. Lo que Heinrich no sabía es que estaba iniciando algo que trascendería generaciones. Algo que la naturaleza misma recordaría y castigaría. La noche que vinieron a arrestarla, Joaquina supo que no había escapatoria.
Los villagers que ella había salvado, que ella había amado, ahora la miraban con sospecha, con miedo, con la certeza adoctrinada de que era una bruja. Huyó a la floresta. En la negrura de la noche, sin nada más que la ropa en su cuerpo, Joaquina corrió. Sus pies descalzos golpeaban raíces. Las ramas arañaban su piel. Pero ella corría, porque sabía lo que le esperaba si la atrapaban. La hoguera. Durante 3 días estuvo escondida en la floresta. Bebía agua de arroyos. Comía frutas silvestres. Escuchaba voces lejanas buscándola. Escuchaba maldiciones. Escuchaba la seguridad de quienes creían tener razón. La noche del tercer día, Joaquina no pudo resistir más. Tenía que saber qué había sucedido. Tenía que regresar. Entró sigilosamente en el pueblo. Las calles estaban vacías, iluminadas por antorchas. Se acercó a la casa de Jacob y vio algo que la destruyó. La casa estaba completamente quemada, esqueletos de madera carbonizada, y entre las cenizas, cuerpos. La familia de Jacob. Todos muertos. Pero lo peor fue ver al cuerpo pequeño del niño al que había salvado. Su cuerpo carbonizado, deformado por el fuego. Jacob. Su Jacob. El niño que ella había curado hace 3 noches. Joaquina cayó de rodillas. Sus gritos silenciosos fueron más fuertes que cualquier sonido. Su cuerpo se convulsionaba de dolor y comprensión. Habían matado a la familia porque ella los había ayudado. Los habían acusado de estar enfeitizados por la bruja. La injusticia era tan grande que el universo mismo parecía partirse. La bruja está aquí. El grito vino de una esquina. Alguien la había reconocido. Joaquina corrió. La persecución comenzó. Hombres con lanzas, antorchas, gritos de «¡Bruja! ¡Bruja! ¡Quemaré!». Las voces se multiplicaban. Eran todos, el pueblo entero, armado con fuego y odio. Joaquina corrió hacia la floresta. El fuego la perseguía. Los aldeanos prendían fuego a las casas mientras pasaban, la perseguían con las llamas. La floresta comenzaba a brillar naranja. Los árboles centenarios estallaban. Ella llegó a su cabaña. Entró. Se escondió en el sótano de tierra. Se acurrucó en la esquina más oscura y lloró. Lloró de impotencia. Lloró porque había querido ayudar y la habían acusado de maldad. Lloró porque el mundo era injusto y cruel. Arriba, en la cabaña, sus perseguidores llegaron. Prendieron fuego a su hogar. Las llamas consumieron sus plantas, sus libros, sus ungüentos, sus vidas de trabajo y amor. La floresta entera ardía. Centenarios de árboles se desvanecían en humo. Animales huían aterrorizados. El cielo se volvía gris de ceniza. Joaquina pudo haber sido quemada en ese sótano. La historia podría haber terminado así. Pero la naturaleza tenía otros planes. Mientras la cabaña ardía, una rama de fuego explotó hacia afuera. El fuego viajó por la noche como si tuviera intención propia. Saltó de árbol en árbol. Los aldeanos intentaban controlarlo, pero era demasiado rápido, demasiado hambriento. El fuego llegó a las granjas circundantes. Y en particular, llegó a la granja de Heinrich, la granja del médico que la había acusado. Sus campos, sus cosechas, su riqueza futura, todo fue consumido por las llamas. Cenizas. Solo cenizas. Los aldeanos trabajaron toda la noche intentando apagar el fuego, pero no podían pararlo. Era como si cada gota de agua que lanzaban evaporara instantáneamente, como si el fuego tuviera vida propia. Cuando el amanecer llegó, todo había cambiado. La floresta estaba media quemada. Las granjas de la región mostraban solo ruinas, y la población de Wiesensteig había perdido sus alimentos, sus tierras, su esperanza. Pero eso fue solo el comienzo. Al día siguiente, en el mercado, una mujer se despertó con fiebres. Pero no era la enfermedad anterior. Era algo diferente, algo peor. Los bubones comenzaron a formar bajo sus brazos. Negros, putrefactos. Lloviznando pus. La peste negra había llegado. En una semana, la mitad del pueblo estaba infectada. En 2 semanas, los cuerpos se apilaban más rápido de lo que podían enterrarlos. La peste no distinguía entre ricos y pobres, buenos y malos.
solo mataba. Pero hay una cosa importante que debes saber. Los hombres que corrieron detrás de Joaquina esa noche. Los hombres que sostenían las antorchas. Los hombres que quemaron su cabaña. Los hombres que mataron a la familia de Jacob por ser enfeitizados. Esos hombres no murieron rápido. La enfermedad llegó a ellos primero y los torturó. Cada uno de ellos pasó semanas de agonía. Sus cuerpos se descomponían mientras aún vivían. El olor de su propia desintegración los acompañaba cada día. Algunos se volvieron locos de dolor. Otros suplicaban por la muerte. Uno de ellos, que había sido especialmente violento en la persecución, perdió todos sus miembros antes de morir. Otro quedó completamente ciego. Otro perdió la voz y murió en silencio absoluto, su último grito atrapado en su garganta. Murieron lentamente, muy lentamente. Joaquina sobrevivió. No está claro cómo. No contrajo la peste. Cuando los aldeanos la encontraron días después, saliendo de la floresta desgarrada, estaba viva, delgada, rota, pero viva. Algunos dicen que la naturaleza la protegió, que los árboles que habían crecido a su alrededor desde su infancia, que ella había cuidado, que ella amaba, la escondieron y alimentaron. Otros dicen que simplemente fue suerte. Joaquina regresó a los restos de su cabaña, replantó, reconstruyó, intentó continuar con su vida, pero el pueblo había cambiado. La peste los había golpeado tan duramente que la mitad de la población restante emigró. Los campos permanecieron sin cultivar. Las casas se cayeron en ruinas. Joaquina vivió allí durante 40 años más. Enseñó a otros sobre plantas. Continuó curando en silencio. Se convirtió en leyenda. Algunos la llamaban bruja. Otros la llamaban santos. La mayoría simplemente la llamaba Joaquina. Cuando murió, fue a los 82 años. De vieja encía natural. La última de los que la habían perseguido había muerto ya hacía décadas, atormentados por sus memorias y sus enfermedades. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraña. Después de su muerte, comenzaron a aparecer corvos negros en Wissensteig. No uno, docenas, cientos, algunos dirían. Corvos que nunca se iban. Corvos que observaban desde los árboles quemados que ella había visto arder. Cada año, en la noche en que la persiguieron, los corvos hacían un ruido terrible. Un sonido que no era normal. Un sonido que parecía voces. Voces que gritaban nombres. Los nombres de quienes la habían perseguido. Los historiadores hablan de una anomalía en los registros de Wissensteig. Una mortandad anual inexplicable de personas durante la noche del aniversario. Las causas variaban. Caídas accidentales, ataques de animales salvajes, enfermedades que no tenían nombre. Pero siempre ocurrían la misma noche. Heinrich, el médico, tuvo descendientes. Generaciones completas de su línea. Y cada generación experimentó tragedias inexplicables. Hijos que desaparecían. Accidentes que parecían destinados. Una familia perseguida por una maldición que no entendían. Algunos historiadores sugieren que es coincidencia, que la peste afectó al pueblo y la depresión posterior causó altas tasas de mortalidad. Pero los aldeanos de Wissensteig saben la verdad. Saben que en la floresta que rodeaba su pueblo vivía una mujer que solo quería ayudar, que fue acusada injustamente, que vio morir a aquella a quien había salvado, y que cuando la naturaleza se levantó contra sus perseguidores, no fue accidente, fue justicia. Hoy en día, Wissensteig es un pueblo pequeño y tranquilo, pero si visitas por la noche, especialmente la noche del aniversario, puedes escuchar algo. Corvos, sobrevolando los árboles quemados que nunca fueron replantados, haciendo ruidos que suenan como voces, llamando nombres, y si eres descendiente de alguien que persiguió a una bruja inocente hace 400 años, puede que escuches tu propio nombre, porque la naturaleza tiene memoria, y Joaquina nunca fue olvidada. La injusticia fue quemada. Pero la culpa continúa ardiendo. En cada generación, en cada noche oscura, en cada cuervo negro que observa desde las ramas.
La bruja de Wiesensteig no fue bruja. Fue sanadora. Fue amada. Y cuando fue perseguida injustamente, la floresta misma se convirtió en su venganza. Y cobró cada deuda. Lentamente. Cruelmente. Por siglos. Porque hay cosas que la naturaleza nunca perdona. Y hay justicia que va más allá de la muerte.